Cuando meditamos en la Biblia del Nuevo Testamento, nos topamos con 12 hombres que fueron instruidos por Jesucristo para predicar el mensaje de Dios. Estos hombres fueron conocidos como los 12 apóstoles o los discípulos de Jesucristo, hombres de determinación, hombres de coraje, quien superó todos los desafíos con un solo propósito: llevar la palabra de Dios a todos aquellos que no la conocían. Hoy quiero invitarte a quedarte con nosotros porque vamos a hablar sobre las muertes de estos 12 hombres y los principales misterios detrás de las muertes de cada uno de ellos. Pero antes de pasar al vídeo, quiero invitarlos de este lado a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Cuando Jesús comenzó su ministerio, necesitaba tener estudiantes que pudieran enseñar el mensaje de Dios. El término discípulo proviene del griego y significa estudiante. Fue de allí que Jesús tomó a hombres sencillos y los transformó en grandes predicadores, grandes evangelistas, que podían transmitir el mensaje del reino de manera eficaz. Estos 12 hombres tuvieron grandes desafíos, sobre todo después de la muerte de Jesucristo, ya que se encontraban sin su maestro. Sin embargo, sabían cuál era su misión en la tierra. La muerte de cada uno de ellos fue descrita claramente, no solo en la Biblia, sino que se hicieron estudios sobre cómo murió cada uno de ellos. Algo sorprendente es que eran 12 hombres, pero Jesús tenía preferencia por 3 de ellos. Estamos hablando de Pedro, Santiago y Juan. Si meditamos en Mateo 17, versículos 1 y 2, encontraremos situaciones en las que Jesús invitó solo a estos 3 a unirse a él. Jesús tenía una intimidad especial con ellos y confiaba mucho en la opinión de estos 3 hombres. Empecemos primero con Pedro. Pedro, como sabemos, fue uno de los discípulos más valientes de Jesucristo, el que siempre decía lo que pensaba. Jesús incluso le dijo a Pedro antes de su crucifixión, que me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro, en ese momento él simplemente negó. Todo eso, sin embargo, cuando Jesús fue llevado por los romanos, Pedro terminó negándolo 3 veces, y fue entonces cuando recordó que Jesús ya había dicho que lo negaría. Según la tradición eclesiástica, Pedro fue asesinado por el emperador Nerón alrededor del año 64 después de Cristo. Al igual que Jesús, Pedro también fue condenado a la crucifixión. Sin embargo, Pedro, como no se creía digno de morir, al igual que su maestro, prefirió ser crucificado boca abajo, al revés, como lo había hecho Jesús. Muerto, Pedro es considerado el primer papa de la Iglesia Católica y sus restos se encuentran en la Basílica de San Pedro en Roma. Andrés era hermano de Pedro y debido a su cercanía con Pedro, fue uno de los primeros en unirse al grupo de seguidores de Jesucristo. Se estima que su muerte ocurrió antes que Pedro, alrededor del año 60, se cree que fue bastante torturado antes de ir a la cruz griega que tenía forma de X. Sus restos serían llevados por mar hasta Escocia, pero el barco acabó hundiéndose y, a raíz de ello, en la región existe una isla llamada Santo André. Juan fue el autor de uno de los 4 evangelios y fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, a diferencia de los demás discípulos. Es uno de los discípulos que aparentemente murió por causas naturales a la edad de 100 años en la región de Éfeso. Esto habría sucedido alrededor del año 98. La historia de la muerte de Filip es un poco confusa y no hay un relato claro de cómo perdió la vida. Después de predicar en Asia, se cree que su fin pudo haber ocurrido mediante crucifixión, ahorcamiento, lapidación, decapitación o incluso causas naturales. Sin embargo, de todas ellas, las causas naturales es la versión más aceptada. Lo que se sabe es que su vida terminó hacia el año 80 después de Cristo. Bartolomé, después de ser enviado por Jesús en misión, Bartolomé predicó en regiones como Armenia, India y Mesopotamia. Su muerte también despierta mucha curiosidad entre los estudiosos. Sin embargo, los católicos tienen la idea de que lo metieron vivo en una bolsa después de haberlo golpeado y dejado inconsciente, y luego lo arrojaron al mar. Sin embargo,
Algunos grupos creen que también habría sido crucificado, pero esta es una idea un poco menos aceptada por la mayoría de los estudiosos. Mateo, al igual que Juan, fue uno de los discípulos más activos de Jesucristo y también fue el responsable de uno de los evangelios del Nuevo Testamento. Predicó en regiones como Persia, Judea después de la resurrección de Jesús. Su muerte se produjo al parecer a consecuencia de una herida provocada por lanzas, alrededor del año 60 después de Cristo. Tomás fue un discípulo que predicó en la India y murió alrededor del año 53 tras ser atravesado varias veces por una lanza. Simón, en el grupo de los discípulos de Jesús había dos hombres que se llamaban Simón. El primero se convirtió en Pedro, mientras que el otro era conocido como Simón el Celote. Los informes sobre su muerte nos llevan a creer que tuvo un final tan cruel como el de otros discípulos. Entre las posibilidades de su muerte estaría una posible crucifixión, habiendo sido aserrada por la mitad e incluso siendo víctima de una masacre ocurrida en el año 70. Gran Tiago, otro miembro del grupo de discípulos que se convirtió de pescador a discípulo de Jesús, este hombre habría sido el primero de ellos en morir por la causa de Cristo. Su muerte se habría producido alrededor del año 44. Según el calendario actual, la idea más aceptada de la muerte de Santiago habría sido la decapitación ordenada por el rey Agripa. Su cabeza sería enterrada bajo el altar de la Capilla Mayor de Santiago, en el barrio armenio de Jerusalén. Este discípulo es muy venerado en países como Chile, Perú, México y España. También tenemos a James Minor. Hay dos posibilidades por la muerte de Tiago Minor. La primera menciona el año 62, lo que sugiere que fue crucificado en Egipto tras una misión en Palestina. La otra versión es que fue lapidado por orden de Ananías, un sacerdote que quería escuchar de él la denuncia de unos cristianos, algo que finalmente no sucedió. Ahora tenemos a Judas Tadeo. Es un santo muy popular entre los católicos. Judas Tadeo es un discípulo que viajó a Mesopotamia, Arabia, Siria y Persia tras la resurrección de Jesús. Su muerte acabó no siendo muy clara, pero los estudiosos creen que murió a causa de un ataque con lanza. Esta es la versión más aceptada de la muerte de este discípulo. Y finalmente tenemos a Judas Iscariote, probablemente uno de los discípulos más conocidos de Jesucristo. Sin embargo, en lo negativo, Judas es el discípulo que traicionó a Jesucristo y fue responsable de su crucifixión. Según la Biblia, después de entregar a Jesús por 30 piezas de plata, Judas se arrepintió y se dio cuenta del error que había cometido. Como ya era demasiado tarde y el daño ya estaba hecho, acabó ahorcándose y acabando con su vida. Este fue el relato de las 12 muertes de los discípulos de Jesucristo. Algunas muertes son claras, otras requieren más estudios para poder investigarlas mejor. La Biblia no detalla claramente la muerte de todos los discípulos, sin embargo, en el vídeo de hoy decidimos brindar un enfoque un poco más global de cómo sucedió todo. Espero que ustedes de este lado hayan disfrutado nuestro vídeo. Si aún no estás suscrito, me gustaría invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.